Buenos días, jóvenes. ¿Qué tal? En esta oportunidad vamos a dar inicio al desarrollo de la práctica de los temas de estática 2 y dinámica 1, el capítulo número 2 del ciclo semestral UNI. En el problema número 1 dice, ¿no? Escriba la veracidad o falsedad de las proposiciones. Un cuerpo rígido bajo la acción Bajo la acción de fuerzas, la distancia de separación entre partículas que conforma el cuerpo es invariante. Efectivamente, jóvenes, la distancia entre dos partículas de un cuerpo rígido se mantiene invariante, porque un cuerpo rígido es un cuerpo indeformable, verdadero. La segunda proposición dice, el torque de una fuerza se determina como el producto vectorial entre la fuerza y la posición, donde F es la fuerza aplicada y R es el vector posición del punto de aplicación de la fuerza. Ya. Esto es falso, jóvenes, porque la fórmula del torque es al revés. Es vector posición multiplicado con el vector fuerza. Y la tercera proposición dice, el torque es independiente del sistema de referencia elegido. Esto es verdadero, ¿por qué? Porque cuando yo aplico la ecuación del torque, este vector posición es la posición desde el eje de giro hasta la ubicación del punto de aplicación de la fuerza. Es indistinto del sistema de referencia que se escoja. Por lo tanto, es verdadero. Problema número 2. Determine el torque producido en newton metro por la fuerza F de magnitud 10 raíz de 2 respecto al origen de coordenadas cuando es aplicado en el punto P. Bueno, jóvenes, lo primero que hay que hacer es calcular el vector fuerza. Necesito el vector fuerza. Y para poder hallar el vector fuerza, yo necesito el vector unitario. Por esa razón, calculamos el vector QP. El vector QP, desde el punto Q hasta el punto P, es menos 5i más 4j más 3k. Ahí está. Una vez que tengo el vector QP, calculamos el vector unitario. El vector unitario es el cociente entre el vector QP y el módulo del vector QP. Haciendo esta operación obtenemos el vector unitario. Una vez que has calculado el vector unitario, vamos a decir que el vector fuerza es igual al módulo de la fuerza por el vector unitario. El módulo de la fuerza es 10 raíz de 2 y el vector unitario lo tenemos aquí. Multiplicamos ambos y obtenemos el vector fuerza. Una vez calculado el vector fuerza, vamos a aplicar nuestra ecuación del torque. El torque es el producto vectorial entre la posición del punto de aplicación de la fuerza respecto del eje de giro, en este caso el punto O, multiplicado con la fuerza misma. El vector posición del punto P desde el origen de coordenadas es 4j más 3k. Esto lo multiplicamos con el vector fuerza y de este producto vectorial obtenemos el torque, que es menos 30j más 40k newton metro. Problema número 3. Las fuerzas F1 y F2 mostradas actúan en los puntos A y B respectivamente. Determine en newton metro el torque resultante respecto al origen de coordenadas. Me dan el módulo de F1 y el módulo de F2. Primer paso. Así como hicimos en el problema anterior, necesito hallar los vectores fuerza F1 y los vectores fuerza F2. Para poder hallar el vector fuerza F1 voy a multiplicar el módulo de F1 por el vector unitario, que va a ser la relación entre
el vector QP y el módulo de QP. Esta división me representa el vector unitario. Lo multiplico con la fuerza y obtengo el vector fuerza. Entonces, QP es menos 4i más 12j y el módulo de QP es 4 raíz de 10. El módulo de la fuerza F1 es 8 raíz de 10 newton. Operamos y obtenemos que F1 es menos 8i más 24j. De esta ecuación, el torque sería el producto vectorial entre la posición del punto P desde el origen de coordenadas multiplicado con la fuerza F1. La posición de este punto P desde el origen de coordenadas es 12j más 3k. Lo multiplicamos con la fuerza F1 y obtenemos que el torque que produce la fuerza F1 respecto del punto O es menos 72i menos 24j más 96k newton metro. Luego, de la misma manera, vamos a calcular F2. F2 es el vector unitario por el módulo de F2. ¿Y quién es el vector unitario de F2? Sería el vector RB entre el módulo de RB. Operamos y obtenemos que el vector F2 es 8i más 24j menos 6k. Luego, para calcular el torque que produce esa fuerza es el vector posición del punto de aplicación, o sea, del punto B respecto del origen de coordenadas, multiplicada con la fuerza F2, ¿no? Entonces multiplicamos la posición con la fuerza. Y de esto obtenemos pues que el torque 2 es menos 72i más 24j más 192k newton metro. Lo que me piden hallar es el torque resultante. El torque resultante es la suma de los torques. Sumamos ambos torques y obtenemos que el torque resultante es menos 144i más 288j newton metro. Problema número 4. Un hombre de 80 kilogramos de masa que está pintando un techo se encuentra caminando sobre una tabla homogénea de 5 metros de longitud y 40 kilogramos de masa, que se apoya sobre dos soportes A y B como se muestra en el gráfico. Cuando llega a una distancia X del extremo, la tabla empieza peligrosamente a levantarse. Determine X en centímetros. Quiere decir el problema que cuando esta persona se encuentre a una distancia X del extremo, a esta distancia X del extremo, la tabla peligrosamente va a empezar a desequilibrarse, va a empezar a levantarse, dice, ¿no? Se va a desequilibrar. Entonces, quiere decir que pues cuando esta persona se encuentre en ese punto y la tabla está a punto de levantarse, quiere decir pues que en este apoyo prácticamente no hay fuerza. No hay fuerza en este apoyo. Entonces, jóvenes, la fuerza en este punto A es 0. Como la barra aún no se desequilibra, o sea, aún permanece en equilibrio, debe de cumplirse pues que la sumatoria de torques es igual a 0 respecto de cualquier punto de la barra. En este caso vamos a escoger a este punto como pivote. Este va a ser nuestro pivote porque a mí no me interesa conocer el valor de R. Entonces voy a escoger a él como pivote. Si escojo a él como pivote, esta fuerza de 800 newton, que vendría a ser el peso de esta persona, que es de 80 kilogramos, por eso es 800 newtons, el momento o torque que desarrolla esta fuerza sería negativo, porque esta fuerza haría de que la barra gire en sentido horario. Por lo tanto, su torque va a ser negativo, por eso aquí es menos 800 y la distancia del punto de aplicación de la fuerza al pivote es 1 metro menos X. Luego, el peso de la barra es 400 newton porque la masa es 40 kilogramos.
El torque que desarrolla esta fuerza en torno a este pivote sería pues antihorario. Y como sabemos, antihorario es positivo, ¿no? Sería entonces más 400 por la distancia de este punto al pivote, que es 1,5 metros. Desarrollamos la ecuación y obtenemos que el valor de x es 0,25 metros, es decir, 25 centímetros. Problema número 5. Una barra uniforme de 100 metros de 100 newton de peso está sujeta mediante 3 cuerdas. Si un bloque B de 200 newtons se coloca en la posición indicada, ¿cuáles serán las tensiones en newton en cada cuerda? T1, T2 y T3. Primero que nada, jóvenes, lo que vamos a hacer es aplicarle la segunda condición de equilibrio a la barra en torno a este punto O. Aplicando la segunda condición de equilibrio en torno a ese punto, vemos claramente pues que la tensión 3 no desarrolla torque, la tensión 2 no desarrolla torque. ¿Quiénes desarrollan torque? La tensión T1, el peso de la barra que es 100 newtons y el peso de este bloque que es 200 newtons. Entonces suma de torque es igual a 0 en torno a este punto. Esta fuerza de 100 newtons desarrolla un torque positivo, 100 newtons por la distancia del punto de aplicación al pivote, punto de giro, 2L, más 200 newtons por esta otra distancia que es L, ¿no? O sea que estas dos fuerzas realizan torque positivo. ¿Por qué? Porque si este fuera un punto de giro, estas fuerzas harían que la barra gire en sentido antihorario. Y antihorario es positivo. Sin embargo, la tensión T1 haría de que la barra gire en sentido horario. Por eso su torque es negativo, ¿no? T1 por toda la distancia desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el punto de giro. O sea, 4L. Desarrollamos esta ecuación y obtenemos pues que la tensión T1 es 100 newtons. Es el valor de la tensión T1. Una vez que ya hemos calculado esta tensión, vamos a aplicar la primera condición de equilibrio, suma de fuerzas igual a 0. Y aplicar la primera condición de equilibrio implica pues de que se cumpla de que la suma de fuerzas en el eje Y es igual a 0 y que la suma de fuerzas en el eje X también es igual a 0. A ver, en el eje Y tenemos la tensión T1 hacia arriba, descomponiendo la tensión T3, acá sería 4/5 de la tensión 3, y abajo tengo 100, por eso acá es menos 100, y aquí tengo menos 100 también, diré menos 200, igual a 0. Entonces, resolviendo esta ecuación, obtenemos que la tensión 3 es 250 newtons, porque ten presente de que ya hemos calculado T1. De la misma manera, en el eje X vamos a aplicar lo mismo. La tensión T2 apunta a la izquierda, menos T2. Y 3/5 de T3 es positivo porque apunta a la derecha. Y eso es igual a 0. De esta ecuación despejamos la tensión T2 y obtenemos que es 150. Porque recuerda que la tensión T3 ya la hemos calculado. Listo chicos, entonces la tensión T1 es 100 newtons, la tensión T3 es 250 y la tensión T2 es 150 newtons. Problema número 6. Determine el valor de X si en dicha posición la persona de 70 kilogramos logra que la barra homogénea de 490 newtons se encuentre en equilibrio. Toda esta barra es de 490 newtons. Me piden hallar el valor de X. Jóvenes, si toda la barra es de 490 newtons y toda la barra mide 4 metros y 3 metros, o sea 7 metros, cada, digamos, pedazo de barra
como está doblada cada pedazo de barra, va a ser proporcional su peso a su longitud. La longitud y el peso van a ser proporcionales, ¿no? Entonces, toda la barra pesa 490. Estos 4 metros de barra pesarán 280 y estos 3 metros de barra pesarán 210. 210 más 280 es 490. Y podemos verificar que 280 es proporcional con 4, así como 210 es proporcional a 3 metros. Luego, por otro lado, tenemos el peso de la persona, que es 700 newton porque su masa es 70 kilogramos. Y en este apoyo tenemos una fuerza de contacto. Me piden hallar el valor de X. Para ello vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio, sumatoria de torques igual a 0. El punto de giro va a ser este de aquí. Este punto va a ser el pivote. Entonces, 280 newtons haría de que la barra gire en sentido antihorario. Por eso su torque es positivo. Sería entonces más 280 por toda esta distancia, ¿no? De la línea por donde pasa la fuerza hasta el punto O. Todo eso vale 2 metros. El peso de este otro pedacito de barra, que es 210 newtons, también realiza un torque positivo. Sería fuerza 210 por la distancia. Pero como toda la barra mide 3 metros, el punto medio está a 1,5 metros. Si todo esto vale 1,5 metros, pero este pedacito vale 1 metro, entonces L es 0,5 metros. Luego viene el peso de la persona, que produce un torque en sentido horario negativo, menos 700 por la distancia, que es X, igual a 0. Resolvemos la ecuación y obtenemos que X es 0,95 metros. Problema número 7. El sistema mostrado consta de una barra uniforme AB de 400 newton de peso y 4 metros de longitud, cuyo extremo libre lleva soldado una esfera metálica B de 600 newton de peso. En el gráfico M es el punto medio de la barra. El sistema se encuentra en equilibrio por acción del resorte, cuya longitud natural es 0,8 metros. Asumiendo que el resorte permanece siempre en la posición vertical, determine la constante elástica K del resorte en 10 a la 3 newton por metro. Bueno, jóvenes, sobre esta barra actúan diferentes fuerzas, ¿no? Tenemos la fuerza del peso de esta bolita, que es de 600 newtons. Luego el peso de la barra, que es 400 newtons. Y como este resorte está comprimido, tenemos la fuerza elástica que apunta hacia arriba. También hay fuerzas en este punto o en la articulación A. También acá hay fuerzas. Sin embargo, para poder resolver este problema, vamos a aplicar sumatoria de torques igual 0, es decir, la segunda condición de equilibrio en torno al punto A. Quiere decir que el punto A va a ser mi pivote. Así es que la fuerza que actúa en el punto A no realiza torque. ¿Quiénes hacen torque? La fuerza elástica. Positivo porque es antihorario. Sería entonces fuerza elástica por esta distancia, que sería 0,5 raíz de 3. ¿Cómo sabemos que L es 0,5 raíz de 3? Porque L es 0,5 y acá es 30 grados. Menos, ¿quién hace torque negativo? 400 newton, porque hace que la barra girara en sentido horario, ¿no? Sería entonces menos 400 por 0,5 raíz de 3. Y luego viene el peso de la esferita, que sería 600 por raíz de 3, que sería toda esta distancia, raíz de 3 metros. Torque negativo, claro, porque si esta fuerza actuaría sobre la barra, haría de que la barra gire en sentido horario. Bueno, suma de torques igual 0 y de esta ecuación la fuerza elástica me queda 1600 newton. Una vez calculada la fuerza elástica, vamos a aplicar la ley de Hooke. ¿Qué dice la ley de Hooke? Que la fuerza elástica es la constante de rigidez
por la deformación del resorte. La fuerza elástica es 1600, como ya hemos calculado, 1600 newton. La constante de rigidez es lo que yo deseo. Y la deformación del resorte será pues la longitud natural, que es 0,8, menos la longitud mostrada, que es 0,5. Entonces la deformación sería 0,3. Resolviendo la ecuación obtenemos que la constante de rigidez es 16.000 tercios newton por metro, lo cual equivale a 16 tercios kilonewton por metro. Problema número 8. Si la gráfica representa la aceleración que adquiere los bloques al aplicársele una fuerza, escriba la veracidad o falsedad de las proposiciones. Primera proposición. ¿El gráfico es una consecuencia de la segunda ley de Newton? Efectivamente, ¿no? Podemos darnos cuenta de que este gráfico es una recta para la masa M1 y para la masa M2. Eso quiere decir que la aceleración y la fuerza son proporcionales, y eso es lo que se cumple en la segunda ley de Newton. Por lo tanto, es verdadero. La segunda proposición dice, las masas M1 es menor que la masa M2. Eso también es verdadero. Fíjate que la masa M1, la gráfica de la masa M1 tiene mayor pendiente que la gráfica de la masa M2. La que tiene mayor pendiente es la que tiene menos masa, cuando es una gráfica aceleración versus fuerza. Verdadero. Y la tercera proposición dice, la pendiente de las rectas es inversamente proporcional a la masa. Bueno, la pendiente de la recta, la pendiente de las rectas son constantes y equivalentes a la inversa de la masa. No podríamos decir que son proporcionales. ¿Por qué? Porque es una constante. ¿Y quién es la constante? La inversa de la masa. Por eso es falso. Problema número 9. Se muestran los bloques lisos de masas M y 4M en los que actúan una fuerza F1 menos 3T y newton y una fuerza F2 5T y newton, respectivamente, siendo T en segundos. Determine al cabo de qué tiempo el hilo que une los bloques se romperá si éste soporta como máximo una tensión de 68 newtons. El ejercicio manifiesta de que la máxima tensión que soporta esta cuerda es 68 newtons. Sin embargo, como estos bloques se mueven o están unidos por una cuerda, ambos bloques tienen la misma aceleración. Y si ambos bloques tienen la misma aceleración, la fuerza resultante sobre la masa para este bloque es equivalente a la fuerza resultante sobre la masa para este bloque, aplicando la segunda ley de Newton. La aceleración del primer bloque sería entonces 68 menos 3T sobre la masa del primer bloque. Y en el segundo bloque la fuerza resultante, ¿quién es? 5T menos 68 sobre su masa, que es 4M. De esa ecuación, el tiempo me queda 20 segundos. Quiere decir que para tiempo igual a 20 segundos, la tensión en la cuerda es máxima, por lo tanto, a partir de ese tiempo, la cuerda se rompería. Problema número 10. La masa total de un ascensor y los pasajeros que lleva es de 1500 kilogramos. El gráfico muestra la variación de la velocidad del ascensor al subir. Determine la magnitud de la tensión en kilonewton en el cable del ascensor durante los intervalos de 0 a 2 segundos, de 2 a 10 segundos y de 10 a 12 segundos, respectivamente. Gravedad igual 10. Miren, jóvenes, siendo este el ascensor, la tensión apunta hacia arriba y la fuerza de gravedad apunta hacia abajo.
Masa 1500, fuerza de gravedad 15.000 newton. La aceleración en su forma vectorial es la suma de fuerzas sobre la masa. La aceleración será entonces igual a ¿qué? A la tensión que apunta arriba positiva menos negativo. ¿Por qué? Porque 15.000 newton apunta hacia abajo. Sobre la masa, que es 1500. De esta ecuación la tensión me queda en función de la aceleración. 1500 A más 15.000 newton. Ahora, yo necesito saber cuánto vale la aceleración en cada uno de los intervalos para poder determinar la tensión en la cuerda. En esta gráfica podemos notar pues que cuando empieza de tiempo 0 a tiempo 2, la gráfica es una recta. La pendiente de la recta me determina la aceleración. La aceleración será la tangente de este ángulo alfa. Entonces la aceleración será 3,6 entre 2, es decir, 1,8 metros por segundo al cuadrado. Aceleración positiva porque la pendiente es positiva. Entonces yo reemplazo esa aceleración aquí y obtengo que la tensión es 17.700 newton, o sea 17,7 kilonewton. Sin embargo, entre el tiempo 2 y el tiempo 10, vemos que la velocidad se mantiene constante. Por lo tanto, no hay aceleración. La aceleración vale 0. Así es que en el tiempo de 2 a 10, como la aceleración es 0, la tensión en la cuerda será 15.000 newton, o sea 15 kilonewton. Y luego del tiempo 10 al tiempo 12, tenemos pues que la aceleración es negativa, porque la pendiente es negativa, menos la tangente de este ángulo beta, que sería pues 3,6 entre 2, o sea menos 1,8 metros por segundo al cuadrado. Reemplazo esa aceleración negativa en mi ecuación y obtengo pues que la tensión es 12.300 newton, es decir, 12,3 kilonewton. Problema número 11. En el sistema que se muestra, determine el módulo de la reacción del piso sobre el bloque de 7 kilogramos. Desprecie el rozamiento. Gravedad igual 10. Primero vamos a hallar la aceleración del sistema. La aceleración del sistema es la fuerza resultante sobre el sistema, que es 96 newton, sobre la masa del sistema, que sería 7 más 5. 7 más 5 es 12. 96 entre 12 es 8. 8 metros por segundo al cuadrado. Luego vamos a aplicar la segunda ley de Newton al bloque de 5 kilogramos. Al bloque de 5 kilogramos le decimos fuerza resultante igual masa por aceleración. Pero ¿quién es la fuerza resultante para este bloque de 5 kilogramos? Pues aquí hay una fuerza de contacto R, ¿cierto? Y acá veo 37 grados. Esta fuerza R forma 37 grados con la horizontal, y si lo descomponemos, aquí sería 4 quintos de R y 3 quintos de R. Así es que la fuerza resultante para este bloque es 4 quintos de R. Igual masa, que es 5 kilogramos, por la aceleración, que es 8. De esa ecuación el valor de R me quedaría 50 newtons. Luego paso al bloque de 7 kilogramos. Sobre el bloque de 7 kilogramos actúan estas dos fuerzas de contacto, la fuerza R pero ya descompuesto, 30 newton, fíjate acá, si R vale 50, 3 quintos de 50 es 30, hacia arriba por acción y reacción, aquí sería 30 hacia abajo. 4 quintos de R, acá sería 4 quintos de 50, es 40 a la derecha, por acción y reacción, 40 a la izquierda. Entonces, y el peso de este bloque es de 70 newtons. 70 newtons más 30 newtons es 100 newtons. Por lo tanto, esta fuerza normal es de 100 newtons. Y esa es la fuerza que me estaban pidiendo en el ejercicio, porque pedían el módulo de la reacción del piso sobre el bloque de 7 kilogramos.
es la fuerza normal que actúa sobre ese bloque, o sea, 100 newtons. Problema número 12. ¿Cuál es la fuerza máxima para que los bloques se muevan juntos? Para que estos bloques se muevan juntos, el bloque de arriba no debe de resbalar sobre el bloque de abajo. Entonces, la fuerza máxima es cuando el bloque de arriba está a punto de resbalar. Quiere decir que actuaría la fuerza de rozamiento estático máximo. Y esta fuerza de rozamiento estático máximo es igual al producto de la normal, que es 50 sobre este bloque, por el coeficiente de rozamiento estático, que es 0,2. 50 por 0,2. 50 por 0,2 es 10. 10 newton es el rozamiento estático máximo. Si le aplicamos la segunda ley de Newton a este bloque, sería entonces la fuerza resultante, que es 10, sobre la masa, que es 5. Y 10 entre 5 es 2 metros por segundo al cuadrado. Luego, me voy al sistema. Sobre el sistema actúan varias fuerzas, pero las que me interesan son la fuerza del rozamiento y la fuerza F. Sobre este sistema que está resbalando sobre la superficie, actúa la fuerza de rozamiento cinético. Esta fuerza de rozamiento cinético depende de la fuerza normal. Como toda la masa del sistema es 12 kilogramos, el peso total es 120 newtons. 120 newtons es la fuerza de gravedad. Entonces la fuerza normal es 120 newtons. 120 newtons multiplicado con el coeficiente de rozamiento cinético, que es 0,2, me da 24 newtons. Recuerda que el menor es el cinético, el mayor es el estático. Sin embargo, aquí arriba era un solo coeficiente, entonces asumíamos de que este de aquí era el estático. Seguimos, entonces ya tengo que el rozamiento cinético es 24 newtons y se opone al deslizamiento del bloque. Aplicamos la segunda ley de Newton a este sistema. La fuerza resultante, que sería F menos 24, igual al producto de la masa del sistema, 5 más 7, por la aceleración del sistema, que es 2. Y de esta ecuación obtenemos que esta fuerza F es de 48 newton. Problema número 13. El pequeño bloque se suelta tal y como se muestra. Determine cuánto tarda en llegar a la base del plano inclinado. Gravedad vale 10. Para poder hallar el tiempo, yo necesito saber cuál es la aceleración. El peso de este bloque lo vamos a descomponer en una paralela al plano y otra perpendicular al plano. Esta componente es mg seno de 37 y esta otra componente es mg coseno de 37. La fuerza normal sería mg coseno de 37 igual a esta fuerza, y el rozamiento cinético sería la fuerza normal por el coeficiente, o sea, mg u sub k coseno de 37. De esta descomposición planteamos entonces la segunda ley de Newton, que manifiesta que la aceleración es fuerza resultante sobre masa. La fuerza resultante sería mg seno de 37 menos mg u sub k coseno de 37 sobre la masa. Reemplazamos la información brindada y obtenemos que la aceleración es de 4,4 metros por segundo al cuadrado. De esa ecuación pasamos a lo siguiente. Una vez que ya tengo la aceleración, calculo la distancia. Como él vale 30 metros y él es 37 grados, entonces la hipotenusa sería 50 metros. Aplicamos nuestra ecuación de MRV. Distancia igual rapidez inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La distancia que recorre este móvil es 50 metros. Su rapidez inicial es 0, un medio de la aceleración, que es 4,4, multiplicada por el tiempo al cuadrado.
Y de esa ecuación el tiempo te queda 4,76 segundos, aproximadamente 5 segundos. Problema número 14. En todo instante, la magnitud de la fuerza F es 114 newtons y es paralela al plano inclinado. Si el movimiento se inicia en A, determine la rapidez en metro por segundo del bloque de 10 kilogramos al pasar por la posición C. AB es igual a BC igual a 12 metros y el coeficiente de rozamiento estático es 0,2. Bueno, coeficiente de rozamiento cinético debe ser 0,2. Listo, jóvenes. Este bloquecito, al igual que en el problema anterior, pues podemos hallar la aceleración, ¿no? El peso lo descomponemos en una paralela, en una perpendicular al plano, calculamos la fuerza normal, calculamos la fuerza de rozamiento, planteamos la segunda ley de Newton, reemplazamos toda la información y obtenemos que la aceleración es 3,8 metros por segundo al cuadrado. De forma análoga, hacemos lo mismo cuando el bloque se encuentra entre B y C. Y obtenemos que es 2,2 metros por segundo al cuadrado. Una vez que ya tengo la aceleración en el tramo AB y en el tramo BC, aplicamos las ecuaciones del MRV. Por MRV se sabe que la rapidez en B al cuadrado es igual a la rapidez en A al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. La rapidez en B es lo que yo quiero. La rapidez en A es 0 porque parte del reposo. 2 veces la aceleración en este tramo AB, que sería 3,8, por la distancia, que es 12. Y de esa ecuación te queda que la rapidez en B al cuadrado es 91,2. Luego aplicamos la misma ecuación, pero ya no en el tramo AB, sino en el tramo BC. La rapidez en C al cuadrado es igual a la rapidez en B al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. La rapidez en C al cuadrado es lo que yo quiero. La rapidez en B al cuadrado es 91,2. 2 veces la aceleración en este tramo BC, que es 2,2, por la distancia, que es 12. Resolvemos la ecuación y obtenemos que la rapidez en el punto C es 12 metros por segundo. Problema número 15. Determine luego de qué tiempo de soltar los bloques en la posición mostrada estarán separados verticalmente 4,68 metros. Si el coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque B y la superficie es 0,2. Gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado. La masa de A es 5 kilogramos, la masa de B es 10 kilogramos y la masa de C es también 10 kilogramos. Bueno, jóvenes, a ver, comencemos. Primero que nada, dibujamos el peso de A, dibujamos el peso de C, ¿no? Masa por gravedad simplemente, ¿no? Y calculamos la fuerza de rozamiento que actúa sobre este bloque B. Como el bloque B es de 10 kilogramos, su fuerza normal es de 98 newtons, entonces la fuerza de rozamiento cinético es de 19,6. Luego, aplicamos la segunda ley de Newton. 98 o fuerza resultante sobre masa, ¿no? La fuerza resultante sería 98 menos 19,6 menos 49 sobre la masa del sistema, que sería 10 más 10 más 5, 25 kilogramos. Resolviendo esta ecuación obtenemos que la aceleración es 1,176 metros por segundo al cuadrado. Luego aplicamos una ecuación del MRV, distancia igual rapidez inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa distancia que va a recorrer cada móvil tiene que ser la mitad de 4,68, o sea 2,34.
¿Por qué? Porque si van a estar separados 4,68 metros, uno tiene que subir 2,34 metros y el otro tiene que bajar 2,34 metros para que estén separados verticalmente 4,68 metros. Muy bien, entonces reemplazamos. La distancia es 2,34, la aceleración es 1,176 y de esta ecuación obtenemos que el tiempo es de 2 segundos.